Una persona entrenada hace en la realidad de su trabajo aquello en lo que ha sido entrenado, es decir, lo aplica en la práctica. Esto va más allá de la mayor parte de la formación tradicional, que consiste, como ustedes saben, en asistir a clases, participar en cursos, realizar ejercicios con papel y lápiz, discutir casos, más o menos reales o preparados, e incluso hacer ejercicios muy interesantes al aire libre o escuchar a expertos. Todo eso puede ser útil, pero eso no es entrenamiento. Para ilustrar lo que yo tengo en mente, cuando hablo de entrenamiento, voy a hablar del entrenamiento que reciben los pilotos de aviación. Lógicamente, dada la responsabilidad del piloto de aviación, tenemos que asegurarnos de que antes de que se ponga a los mandos de un avión está bien entrenado. No puede aprender por ensayo y error, ¿verdad? Como quizás en otras actividades, donde tampoco debiera de ser así. Entonces se le coloca con un instructor que hace demostraciones en un simulador de vuelo, que es una cabina, una reproducción exacta de la cabina del avión que está aprendiendo a pilotar, pero en tierra, y en la cual se simulan las diferentes maniobras rutinarias, especiales e incluso emergencias que tendrá que realizar ese piloto o que se puede encontrar. Entonces, el instructor maniobra el simulador en las diferentes situaciones. A través de las explicaciones e interacciones con el candidato va asimilando las ideas que existen detrás de las acciones del instructor. Cuando se considera que las tiene asimiladas, pasa a ocupar el puesto del instructor y pilota el simulador. Cuando se considera a su vez que ya las hace, que hace las maniobras que tiene que hacer competentemente, tanto situaciones ordinarias como emergencias, incluso emergencias de tal calibre que pondrán su vida en peligro, entonces se le da el certificado de que puede pilotar el avión o trabajar allí como copiloto. Y el entrenamiento es tan eficaz que desde el primer momento en que este piloto recientemente capacitado se pone a los mandos del avión, sabe lo que tiene que hacer, lo tiene claro y además lo hace. Lo hace en situaciones ordinarias y también en situaciones extraordinarias, incluso en aquellas en las que su propia vida está en peligro. Realmente es impresionante. Pues bien, este entrenamiento es eficaz porque consiste en una experiencia global realista. Es una experiencia intelectual, como en la formación tradicional, pero además una experiencia vivencial. Todo su ser, toda su persona está involucrado en los ejercicios a través del simulador de vuelo. Por eso la asimila y por eso este entrenamiento se superpone al carácter y a la personalidad del candidato. Al ser experiencias simuladas pero muy realistas que involucran a toda la persona, elimina o minimiza mucho la necesidad de aprender a través de la experiencia, a través de ensayo y error. Ese es el entrenamiento que nosotros traemos para mejorar la gestión. Utilizamos básicamente la misma metodología, pero aquí en lugar de simular situaciones relacionadas con un aparato o una máquina, pues las hacemos en situaciones relacionadas con la gestión, la motivación, los conflictos, la aplicación de políticas de selección, de formación, cómo se toman decisiones, cómo se gestionan las reuniones, para crear esas nuevas relaciones, esa motivación, ese compromiso, esa nueva conducta en el personal y también en los representantes de los trabajadores. Y entonces ahora sí ya podemos lograr que todos los empleados contribuyan con su energía, con sus conocimientos, con su creatividad a la mejora continua. Para resumir, nuestro método de entrenamiento consiste en instructor entrenado que demuestra con su conducta que domina lo que tiene que hacer o lo que tiene que demostrar. Es decir, que no habla de ello, sino que habla de ello y lo sabe hacer. Luego ha de entender perfectamente las causas de la eficacia de su propia conducta. Por eso no es suficiente que el instructor sea una persona competente en lo que hace, porque a veces las personas son muy competentes y han recogido esa competencia a través de ensayo y error, por intuición, lo atribuyen a veces a su carácter, etc. No, aquí este instructor ha de entender que las causas de la eficacia de su conducta, de sus acciones, de la manera en que realiza la propia instrucción, obedece a causas concretas, obedece a ideas concretas que se traducen en conductas concretas, y eso son la clave. Realiza también demostraciones sobre situaciones reales de las personas que están asistiendo al entrenamiento, de las personas que están siendo entrenadas, situaciones reales de su propia empresa, porque ahí es donde queremos que realicen los cambios.
Estas demostraciones se analizan hasta que los participantes asimilan en profundidad, integran en su mente todas las pautas que han visto poner en práctica al instructor. Luego pasamos a la siguiente fase, que es cada candidato pasa a realizar ejercicios de demostración de que ha asimilado lo que habíamos discutido, lo que habíamos observado. Lo hace por medio de simulaciones muy realistas, parecidas a las situaciones reales de su lugar de trabajo. Una vez que se considera que ha asimilado esto, que ha asimilado las pautas para las diferentes situaciones, las que sean que tratamos, entonces regresan al lugar de trabajo a aplicar las habilidades desarrolladas, tanto si se relacionan con habilidades interpersonales, dirección de grupos, reuniones, resolución de problemas en equipo, aplicación de nuevas políticas, formulación de nuevas políticas de selección de personal, motivación, recompensas, etc. Luego, después que ha aplicado y cosecha éxitos en la realidad, vuelve a una siguiente sesión de entrenamiento para analizar el éxito y las causas del mismo. A partir de aquí, este ciclo se puede repetir varias veces, tantas como sea necesario, para que la persona domine otras situaciones o también dependiendo de la profundidad del entrenamiento o del número de participantes. Entonces, eso es entrenamiento. Entrenamiento es cuando a la conclusión del mismo la persona actúa de manera diferente, piensa de manera diferente, independientemente de su carácter, de su temperamento o incluso de su experiencia. Que esos son factores que influyen, pero con el entrenamiento adecuado ya no tienen que ser determinantes. Y nuestro trabajo consiste en aplicar este entrenamiento para que su personal realice esos cambios tan importantes para que la organización sea más competitiva y sea más productiva.